Vamos a iniciar con una conferencia magistral eh, de parte de la doctora Marina Solís de Obando Donoso, de la Universidad de Alcalá, España. Voy a hacer una breve reseña curricular y pasamos a la conferencia. Marina Solís de Obando Donoso es doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre Eurípides y el concepto de tragedia. Es profesora de literatura clásica, griego y latín en la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Ha trabajado también en la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Madrid. Es autora del ensayo Ápolis, un paseo feminista por la tragedia griega. Es experta en teatro griego en general y tragedia en particular, participado en congresos nacionales e internacionales. Ha llevado a cabo trabajos de investigación centrados en la recepción del mundo antiguo, en la literatura hispanoamericana y en las ficciones modernas, en cine, televisión, incluso música. Bienvenida, doctora Marina, es un gusto saludarla y tenerla presente aquí en nuestro congreso. El título de su conferencia es Un mundo dividido entre fuertes y débiles, caracterización del discurso en torno a la violencia en el teatro de Eurípides. Bienvenida, doctora, y cedemos la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor. ¿Me confirma que se me escucha bien y Se escucha bien. Sí. Y que también se Gracias. ve? Este tipo de ocasiones tienen esa rareza, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que después de la pandemia se acostumbró, e incluso durante. A mí siempre se me hará extraño, ¿no? Me parece maravilloso que podamos conversar a tantísimos kilómetros de distancia, a tantísimas leguas marinas y, por supuesto, a tantísimas incluso horas de diferencia. Pero eso no quita que me siga pareciendo, como os digo, muy, muy raro, porque al final yo ahora mismo estoy en mi despacho de Alcalá de Henares, estoy en la ciudad de Madrid, donde hace un calor horroroso, no tengo muy claro cómo lo estaréis pasando vosotros. Y claro, y estoy hablando delante de una pantalla convencida y confiada en que vosotros también estáis, pero al final consiste en eso, en un convencimiento y en una confianza, ¿no? No puedo basarme en mucho más. Y además el mundo académico está poblado desde 2020 de anécdotas de cámaras que se rompen, de conexiones que fallan y de personas que se quedan hablando solas, como filósofos griegos locos, ¿no? O perseguidos por otras circunstancias. Así que bueno, confío en que, como os digo, me comprometo, pero también confío mucho y me convenzo mucho de que me estéis escuchando bien y yendo más o menos bien también, y que la cosa pues vaya a funcionar. Dicho eso, para mí es un honor esto, que lo sepáis todos, que se me haya invitado. Además, me voy a permitir una licencia que espero que no moleste a nadie. Yo creo que pocas veces ha sido no tan fácil, porque luego fácil no es en absoluto, pero sí tan amable la invitación como en el caso de este coloquio, en el que me acuerdo que cuando hablé con el profesor José Manzano, que fue la persona con la que hicimos el contacto, cuando le pregunté, bueno, si a lo mejor el tema debía estar un poco más enfocado a alguna cuestión particular, si preferíais algo frente a otra cosa, la petición fue, ya os digo, no podía ser más amable para alguien como yo. La petición fue algo sobre Eurípides, ¿no? Entonces, de alguna manera, decir eso, pues para alguien que efectivamente se ha dedicado tanto a Eurípides como yo y que lo sigue disfrutando tanto, pues bueno, es un auténtico placer. Tengo que decir y pedir perdón de entrada por esto,
pero voy a explicar por qué ocurre. Tengo que decir que voy a apostar por un formato un poco antiguo de hacer las cosas. Quiere decirse con esto que no tengo presentación que compartir ni cosas por el estilo. Voy a explicaros por qué he apostado por eso. Yo no es que esté en contra de las presentaciones de PowerPoint ni nada de esto para explicar lo que se quiere, pero es que le tenía bastante miedo a que algo fallara y, como os decía, y de repente no se vieran las pantallas y esto pudiera hacer imposible la correcta conexión entre nosotros. Entonces, bueno, voy a intentar en un espacio no demasiado largo, dentro de lo que estipula, es decir, antes de que termine la próxima hora, voy a intentar en ese espacio, pues, intentar contaros algunas cosas sobre esta idea que, como bien dice el título de la conferencia, he decidido enfocar a la caracterización del discurso en torno a la violencia en el teatro de Eurípides. En concreto, además, he apostado por esta idea del mundo dividido entre fuertes y débiles porque creo que es la mejor explicación, mejor dicho, el mejor reflejo que se puede dar que se puede encontrar en la tragedia de Eurípides de su concepto, del concepto de este hombre de la violencia, como os digo, ¿no? Entonces, bueno, voy a contaros un poco cómo lo voy a estructurar en vista de que no tenemos apoyo audiovisual. Entonces, bueno, lo primero, voy a intentar hacer algunos apuntes muy breves sobre lo que podría parecer una obviedad, que es la relación entre la violencia y la tragedia en general, como género literario conservado y como lo que sabíamos que era como espectáculo, ¿no? Después pasaré a hablar un poco más extendidamente sobre la relación de Eurípides con los recursos de expresión de la violencia, con la tragedia, digamos, como espectáculo violento, por así llamarlo, aunque sería un término un poco más bien más romano que griego. Y después ya pasaré a desgranar, siempre resumiendo, porque esto daría, por eso os decía al principio que fácil al final no hay nada, ¿no? Ni siquiera aunque sea algo que te guste mucho o de lo que sepas mucho. A desgranar, resumiendo, lo que he hecho una pequeña clasificación de formas de expresión de la violencia por parte del trágico Eurípides en los diferentes niveles de la expresión teatral, ¿no? Dividiendo entre nivel escénico, nivel discursivo y mi particular criatura, mi particular bebé, que es el nivel metaespectacular. Luego explicaré un poco a lo que me refiero, porque esta palabra es de acuño personal, pero bueno, tenía ganas también de volver a hablar de esto, la verdad, después de tanto tiempo. Por último, concluiré la intervención con una pequeña pausa para interpretar todos estos recursos, toda esta expresión en el sentido de la intención, o dicho de otra manera, en el sentido ideológico. Por último, como última forma de resumen, ¿por qué hace Eurípides todas estas cosas, ¿no? Una vez que hayamos visto todas las que yo creo que hace, con sus respectivos ejemplos, pues haré un pequeño resumen de lo que yo creo que es las razones, por lo que son las razones por las que Eurípides habría decidido hacer las cosas de esta manera, ¿no? Así pues vamos a comenzar con esta pequeña propuesta. Bueno, como os decía, el comienzo. Por cierto, lamento mucho el tuteo, no puedo evitarlo. Madrid es una ciudad que tutea mucho y, en fin, también la distancia pues me pone en esa situación. Pero bueno, es siempre desde la admiración, el respeto y el cariño, evidentemente. Bien, veamos. Como os decía al principio, empecemos por una pequeña obviedad, ¿no? Para el común de los mortales se podría entender que la tragedia y la violencia tienen una relación prácticamente de práctica evidencia, ¿no? Tienen una relación elemental. Casi cualquier persona de a pie que no haya estudiado nada sobre griegos, ni griego, ni nada sobre teatro antiguo, alguien le pregunta qué es una tragedia y probablemente responda rápidamente algo relacionado con la violencia. Responderá algo terrible, algo tremendo, algo muy duro, una catástrofe, una desgracia. Probablemente dirá muchas cosas de estas, que todas de alguna manera tienen relación, como os decía, con la violencia. Sin embargo, si pensamos en ello de una manera más próxima a los presupuestos de su propio tiempo, es decir, si intentamos hacer el dificilísimo ejercicio de pensar como un griego,
hay que tener en cuenta que la violencia y la tragedia no estaban, la tragedia entendida como fenómeno espectacular, como teatro, no estaban tan elementalmente cerca. Sí, la tragedia, dice Aristóteles, es la imitación de una acción seria y esforzada y completa, en la que se producen una serie de reacciones emocionales tanto en los personajes como en el público. Como después hablaremos un poco de esa teoría aristotélica, de momento no me meto. Es decir, sí, ya los propios griegos parecen tener claro que la tragedia es algo muy serio, que la tragedia es un ámbito, un entorno en el que se discuten y suceden acontecimientos, situaciones e incluso problemáticas o problemas muy serios, complejos, esforzados, es decir, que requieren un paso por determinadas cuestiones que probablemente sea doloroso, se llega a hablar también de dolor como tal, de pazos. Sin embargo, la violencia en sí, que en griego se define con la idea de vía, que se parece mucho a la vida, al bios, pero que no es la misma palabra, no es el mismo término, no estaba tan bien avenida con el fenómeno espectacular. ¿Por qué sabemos esto? ¿A qué me refiero específicamente cuando digo esto? Bueno, para los griegos, os he dicho, dice Aristóteles que la tragedia es todo esto. Sí, pero me he centrado en todas las palabras menos en la más importante de todas, que es la primera, que es la imitación de una acción seria y esforzada y completa y con todas estas cosas. Es decir, los griegos tienen muy claro que el teatro es imitar algo, que el teatro significa emular una situación, reflejarla de manera parecida, pero que es importantísimo que todos tengamos claro cuando entramos en el teatro que eso es mentira. Tenemos que tener todos muy claro que eso no pasa, que eso puede ocurrirnos en el plano simbólico, en el plano metafórico, en el plano de la interpretación, pero todos hemos cumplido, todos hemos firmado un pacto de ficción, que es el de entramos en el teatro y el que hace el hipocrités, el actor, el que decide hacer algo que me conmueva, deja de ser él para poder realizar esa acción, esa imitación, y yo dejo de ser yo para creérmelo. Pero hemos firmado un pacto. En el momento en el que yo salga del teatro, ese pacto se rompe y cada uno sigue su vida de manera natural. Y en este sentido hay que tener muy claro que los griegos eran un pueblo, una cultura, una civilización, lo siento por decir cosas a veces a lo mejor demasiado evidentes o demasiado simples para todos los que estamos aquí, muchísimo más violenta que la nuestra, muchísimo más, convivía mucho más con la violencia de lo que convivimos nosotros, desde el punto de vista sobre todo de la normalización. Para el mundo griego había muchos niveles de violencia que para nosotros serían inadmisibles a día de hoy, o quiero pensar eso por lo menos, que estaban completamente normalizados, completamente asumidos y aceptados. No por ello no podían ser rechazados en el plano ideológico, pero desde luego se consideraba que eran inevitables, que ocurrirían siempre, porque siempre habían ocurrido y porque formaban parte del paisaje. La gracia, una de las gracias que tenía, por tanto, ir al teatro y salir del mundo cotidiano, salir de lo normal, para ir a ese lugar donde todo funcionaba según ese pacto que habíamos firmado, era que pues cosas como esas no tenían por qué suceder. En el teatro todos podíamos ir a ver, en la tragedia, el milagro de la tragedia era que nosotros íbamos a ir a ver algo tremendo, a la simulación, por ejemplo, de una muerte horrorosa, de un parricidio o de un filicidio o de un suicidio de varios, de masacres, del llanto de las madres por los hijos, etcétera. Pero eso en ningún caso pasa. Todos entramos y salimos sabiendo que mientras estemos ahí eso no sucede, ¿no? Lo cual convierte la tragedia, y esto es una de tantas características, es uno de tantos rasgos paradójicos de la naturaleza de la tragedia, eso convierte a la tragedia en un espectáculo eminentemente pacífico, eminentemente no pacifista, según cuál, pero sí muy pacífico, porque se sabe que desde el punto de vista de la realidad no va a ocurrir nada, ¿no? Lo que vamos a ver va a ser siempre una simulación. ¿Cuál es una de las pruebas más elementales de que para los griegos, para el público potencial de la tragedia, la violencia no es tan
no es algo, digamos, con lo que vayan a contar necesariamente cuando vayan a ver tragedia. Bueno, aquí voy a permitirme hacer un pequeño apunte, una vez más, un apunte que quizá parezca fácil, simplón o de perogrullo para un público que sepa un poquito del asunto, ¿no? Pero tenemos que recordar que nosotros cuando hablamos de tragedia griega estamos haciendo una generalización muy generosa para quienes somos. Nosotros no conservamos tragedia griega, conservamos tragedia ateniense. La tragedia tal y como la tenemos o tal y como la leemos a día de hoy es únicamente ateniense, solamente ática. No conservamos tragedias de otros lugares y tampoco tenemos mucho testimonio, mucha seguridad de que hubiera en otros sitios, al menos de la manera en la que se configuró en Atenas. Se ha hablado mucho y hay estudios muy interesantes sobre la tragedia en Sicilia, sobre el teatro en la zona de la Magna Grecia, sobre incluso la posibilidad de importación, el exilio de mi querido Eurípides en Macedonia ha dado mucho que pensar en esta línea. Incluso se ha hablado en el último tiempo, y me parece un asunto fascinante, de lo que habría sido la Esparta cultural, el florecimiento de una Esparta cultural. Al fin y al cabo, los primeros coros que conservamos en la poesía griega son espartanos, ¿no? Entonces, de lo que habría sido quizá una Esparta profundamente brillante a nivel cultural previamente a entrar en esa fase de cerrazón militar que la caracterizó durante todos los siglos VI y V, ¿no? Pero lo cierto es que la que tenemos, por intentar limitarnos a la obra que podemos leer, las 31 tragedias que conservamos son tragedias áticas, son tragedias atenienses. Esto quiere decir que cuando pensamos en el público de esas tragedias, en el mundo contemporáneo de esas tragedias, más que en Grecia, tenemos que pensar en Atenas, tenemos que pensar en lo que pasaría en esa ciudad durante las festividades religiosas en las que se asistía, etc. Y tenemos bastantes datos de diferentes tipos, pero todos muy interesantes, que apuntan. El más interesante, una vez más, es Aristóteles, por ser profesor y ser el que lo explica de una manera más, digamos, más colegida. Tenemos bastantes datos que nos indican un dato fascinante sobre este asunto, y es que en la tragedia griega hay una serie de pequeñas prohibiciones tácitas, o lo que se podrían llamar reglas del género, que, insisto, es fascinante saber que existen porque estamos en una época en la que no hay teóricos de la literatura, no tenemos un manual sobre cómo hacer tragedia. Lo más parecido al manual sobre cómo hacer tragedia es precisamente la Poética de Aristóteles, que se escribe ya cuando la tragedia ha perdido, digamos, su fuelle creativo. Pero algunas reglas fundamentales del género sí existían, y una de ellas, una de las más intocables, una de las más importantes, es la no exposición de violencia explícita, la no exhibición de violencia explícita, de brutalidad explícita en escena. Como explicamos muchas veces los estudiosos de literatura, sobre todo en nuestras clases, cuando hablamos de este tema, esto tiene podemos imaginar que esto tiene una doble motivación, ¿no? Una doble justificación. Por un lado, la justificación práctica elemental. En un tiempo muy anterior a los efectos especiales o por supuesto, a las modernas posibilidades del atrezo que vivimos en una época cinematográfica como la nuestra, lo cierto es que representar a un Edipo cegándose en directo sin arriesgarse a que el actor perdiera literalmente los ojos, o ya no digamos matanzas mucho más macabras o mucho más brutales, como pueden ser las decapitaciones o las grandes masacres, pues era bastante complicado, insisto, ¿no? Implicaba suponía un despliegue de efectos y de posibilidades técnicas, sobre todo de técnica, como os digo, que podemos imaginar que ellos verían desde el punto de vista de la práctica, si no imposible, muy complicado, ¿no? Pero hay una segunda razón, que es la que más me interesa para esta pequeña introducción que os hago, y es lo que se consideraba el decoro, ¿no? Lo que se consideraba el respeto al público firmante, al espectador firmante de ese pacto del que hablábamos antes. Vuelvo a repetiros cuál era el pacto. El pacto es fácil. El pacto, insisto, esto no lo he inventado yo. El pacto de ficción no estaba escrito en ningún sitio, tampoco como teoría. Esto forma parte de la famosa teoría de la narrativa de tantos estudiosos importantes, de Genet, Abaitin, en fin, mucha esta gente.
Pero el pacto es sencillo, lleva siéndolo desde entonces. El actor se compromete a desgajarse un poco de sí mismo para hacer de quien tiene que hacer, para ser el personaje, se esconde detrás de la máscara y pierde su identidad detrás de la máscara, para ser símbolo, para ser esa representación que todos buscamos y para conectar mejor con un público con el que a lo mejor de otra manera no conectaría. A eso se compromete el actor. El público se compromete a creérselo. Bien, para que el teatro pueda mantener ese pacto, para que el espectáculo pueda funcionar, es imprescindible que ninguna de las dos partes abuse de su poder desde la parte que tiene. Consideraban mis queridos griegos que someter a un espectador que desde el principio sabe que está en una simulación, al que desde el principio se le ha prometido que lo que pasa ahí dentro es muy real, pero no pasa. Es muy real, es muy auténtico, pero es mentira. Dice mucha verdad, pero no es lo que le va a pasar al salir de su casa. Hacerle a ese espectador ver un episodio de violencia explícita de manera, insisto, perdón por la redundancia, muy explícita, de manera muy directa, de manera muy macabra, de manera muy evidente, de manera muy brutal, podía suponer lo que más adelante el gran Alfred Hitchcock llamaría frustrarle, la frustración del público, ¿no? Podría suponer sacarle del teatro, para que nos entendamos, hacer que saliera del pacto. Sería demasiado, excesivo, extraordinario. Digamos que sería un poco faltarle, como os digo, al respeto, faltar a la norma básica, que es tampoco vas a ver algo de lo que sí que te pasa cuando sales. Tú cuando en un día común de la Atenas del siglo V, cuando salías de tu casa, es muy probable que vieras peleas que acabaran en muerte, que vieras, bueno, las ejecuciones existían, ¿no? Aunque los griegos parece que no eran tan fans de la guerra, de la pena de muerte como se nos ha contado otras veces. Por supuesto estaba el hambre, estaban los despojos de la guerra, los encierros, los asedios, todo eso, las muertes en el parto, las muertes domésticas. Todo eso es algo con lo que el griego convivía, con lo que el ateniense medio convivía. En el teatro no tenía por qué ver eso. Podía asistir a la representación de ello y reflexionar sobre ello, pero verlo de manera directa era demasiado, se entendía. Y por eso, si os fijáis, si os acercáis a cualquiera de las 31 tragedias conservadas, que por cierto son buenísimas todas, veréis que la gran mayoría de ellas, y no voy a decir todas porque de eso va lo que vamos a hablar a continuación, evitan la exposición de la violencia explícita. Evitan, digamos, que los momentos de la catástrofe, los momentos más terribles de todos, se tengan que presenciar. Nosotros tenemos en la tragedia lo que se llaman recursos de narratividad o de narratología, recursos de narración, en definitiva, de exposición de lo que se elige no enseñar. Recursos, por ejemplo, como el relato del mensajero. En el momento en el que llega el clímax trágico y Edipo se arranca los ojos, Medea mata a los hijos, o se vive el asesinato de Agamenón, en el Agamenón de Esquilo, tenemos esto ocurriendo detrás de escena y aparece después un mensajero que relata, eso sí, con todo lujo de detalles para intentar jugar con lo peor de la imaginación del espectador, lo que ha pasado y el espanto de lo que ha pasado. Así que, como os decía, y con esto termino esta pequeña introducción, este pequeño par de apreciaciones que quería haceros, bueno, pues esa supuesta obviedad, esa supuesta conexión elemental entre la tragedia y la violencia no es tan obvia, ni era tan fácil. Sobre todo me apetecía empezar desde ahí, desde la idea de que no era, como os digo, tan sencillo. Este es el momento en el que pasamos a hablar de Eurípides en concreto y a ver hasta qué punto, pues bueno, él podría decirse que es una de tantas cosas en las que elige salirse un poco del carril, un poco o mucho. Eurípides es para mí siempre el que más se sale al respecto, ¿no? Bueno, voy a comenzar hablando, antes de, digamos, dar el marco de Eurípides en este sentido, diciendo algo que, una vez más, quizá muchos hayáis oído ya y sepáis. A Eurípides se le ha acusado y elogiado de muchas cosas, ¿no? Se ha utilizado el nombre de Eurípides y la idea de quién era Eurípides como bandera
para muchísimas causas, en ocasiones contradictorias, lo cual es realmente maravilloso y habla muy bien del genio del que estaríamos hablando. Pero una de las cosas de las que más se lo ha acusado desde los, podríamos decir, grandes pedestales de la filología, aunque cada vez esos altares están más lejos y se renueva más la teoría filológica al respecto, es de ser poco trágico, es de al final de su vida, sobre todo, hacer una tragedia más tendente, más incluso próxima a la comedia, a la tragicomedia o a la novela, he leído en ocasiones también. Las razones son múltiples y variadas. En ocasiones están sobre todo centradas en el imperio del final feliz, es decir, en considerar que, en vista y considerando que Eurípides escribe una serie de tragedias que no acaban catastróficamente, no se puede considerar esas tragedias como categoría trágica, y otra serie, como os digo, de elementos. Pero más allá de que se desarrolle esta idea, de por qué se desarrolla esta idea y de lo amplia que es esta concepción, yo lo que quería apuntar era que es curioso que los filólogos modernos hayamos llegado a esa conclusión, bueno, porque yo no estoy de acuerdo, hayan llegado a esa conclusión, cuando Aristóteles, una vez más lo cito, habla de Eurípides como el tragicótatos, esto es el más trágico, el superlativamente trágico, el más trágico de los trágicos, ¿no? Es decir, ya Aristóteles considera, que es el primer, digamos, teórico de la tragedia, inmediatamente después, considera que Eurípides tiene algo que lo hace ser no mejor, no necesariamente mejor que los demás. Eso es un juicio estético que podría tener Aristóteles o no, pero sí que lo considera que es el que lleva la tragedia, el mismo concepto de la tragedia, a su máxima expresión, a su extremo. ¿Por qué dice esto? Bueno, el razonamiento de Aristóteles es interesante, pero desde luego no nos podemos quedar con él por la sencilla razón de que es muy corto, de que lo que conservamos de la obra de Aristóteles es muy poquito y no nos permite establecer un juicio serio sobre lo que habría sido toda su teoría al respecto. Pero hay una cosa que a mí sí que me apetece resaltar al respecto, basándome en esa idea de que Eurípides es el más trágico de los trágicos. Desde luego, Eurípides da un salto más en el tratamiento de la violencia en el corto mapa trágico que conservamos. Eurípides trata la violencia de una forma diferente a como la trata Sófocles y Esquilo, y no estoy diciendo que Sófocles y Esquilo no sepan hablar de ella en escena. Lo que creo es que tanto Sófocles como Esquilo sí que se limitan más o se ajustan más a ese marco del género, podríamos llamarlo así, a ese marco del género literario del que os hablaba antes. Esquilo y Sófocles trabajan maravillosamente bien todos los recursos que implican la tensión ante la violencia, digamos, la recursividad sobre la violencia, hablar sobre ella, tener en cuenta el hecho de que el mundo se ha vuelto violento, cosas por el estilo. En concreto, Sófocles es un maestro del ritmo y Esquilo de la atmósfera. Lo que pasa es que Eurípides da un salto más precisamente en lo que parecía prohibido darlo. Esto es, en la exposición casi directa de la violencia. De esta manera, evidentemente, desafía un poco los límites y las expectativas de su público. Pero es que en buena medida, sobre todo a partir de un año determinado, esto es lo que Eurípides busca casi siempre que escribe tragedias. Cuando digo a partir de un año determinado, me refiero al año 431. Tenemos que recordar que Eurípides escribe prácticamente todo el teatro de su vida en tiempos de guerra. Él estrena por primera vez en el año 455, 20 años antes de que estalle la guerra del Peloponeso. Pero a partir de la guerra del Peloponeso compite casi todas las veces que le quedan por competir antes de que esta guerra termine y él se exilie en Macedonia antes de siquiera verla acabar, pero ya convencido de lo que va a ser la derrota ateniense, ¿no? A partir de ese 431 se puede hablar de un teatro, en el caso de Eurípides, de un teatro poderosísimamente marcado por la necesidad de que la violencia sea lo que podríamos llamar lingüísticamente el
tópico de la tragedia, ¿no? Es decir, el foco está en algunos hechos o en algunos personajes, en algunos puntos de giro, pero el paisaje que baña completamente las tragedias, desde las más originales hasta las más evocadoras de motivos anteriores, es una violencia, digamos, permeable y permanente, ¿no? Hay que decir que probablemente a esto influyeran un par de asuntos, un par de aspectos concretamente. El primero, bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle con esto porque aunque me hayáis dado mucho tiempo, no tenemos tanto tiempo, y también porque hay colegas que saben más de esto. Pero me gustaría que tuviéramos claro que la tragedia antigua, el espectáculo teatral antiguo y en concreto la tragedia, no era un espectáculo teatral únicamente tal y como nosotros lo comprendemos a día de hoy. Era un espectáculo que incluía escena, que incluía representación, que incluía verso e incluía música. Y por lo que sabemos, Eurípides, el más joven de los tres trágicos, representaba en plena madurez de su carrera, que esto es el 431, era un buen ejemplo, uno de los representantes, de los exponentes más significativos de lo que nosotros los estudiosos llamamos ahora nueva música. No tenemos muy claro cómo lo llamarían ellos, pero sí que sabemos por testimonios de fuentes primarias muy interesantes, como el propio Platón, que estaríamos hablando de un momento en el que en el teatro se empieza a hacer un estilo de música para la escena un poco más exagerado. Por hacer un paralelismo con otros momentos, con otros puntos de inflexión en la historia de la música, es muy probable que estuviéramos ante una pequeña revolución parecida a la que hubiera sido el barroco en la música clásica o el romanticismo un poquito después, o incluso el rock and roll en la música popular. Una música más en la que se exageraba más la velocidad, es decir, empezamos a tener diálogos en los que se busca que los actores y por tanto cantantes, así como los coros, puedan ejecutar sus partes mucho más velozmente, son mucho más versos y muchos más versos y mucho más cortados. Los monólogos son mucho más largos, sobre todo los que tienen ritmo monódico. ¿Esto qué quiere decir? Que se exaltan los solos, los cantantes que tienen que tirar más para arriba. Sobre todo los personajes femeninos en un espectáculo que era completamente de hombres, es decir, probablemente se empieza a idolatrar mucho más el virtuosismo de los agudos. Todo este tipo de referencias y el desgarro, la exageración para un lado y para otro, todo este tipo de referencias son a lo que podríamos muy sucintamente llamar las características, como os digo, de esa nueva música de la que hay un estudio muy reciente que decía que Eurípides habría sido una especie de poster boy, ¿no? Una especie de gran representante, como os digo, de esta nueva forma de hacer las cosas en escena que se prestaba mucho a expresar más recursos de violencia. Por otro lado, en el plano más filosófico o ideológico, Eurípides es el más joven de los tres, es una generación diferente y probablemente esté preocupada por algunas cosas diferentes. Como os decía antes, la guerra arrasa en el momento en el 431, que es ni más ni menos que el año del estreno de Medea. Obras tan importantes en la carrera euripidea como pueden ser las troyanas aparecen en plena crisis previa al desastre de Sicilia y a la isla de Melos. La Hécuba, que es probablemente una de las obras más violentas que se han escrito y que a día de hoy se pueden representar, es del 425, muy cerca de la paz de Nicias. Es decir, la guerra va, permeando, como os decía antes, tiñendo con una suave película de influencia política y, sí, sobre todo geopolítica, podríamos decir, toda la producción de este joven trágico, ¿no? Bueno, entonces, con este contexto, con este paisaje, ¿no? Lo que tenemos es un mundo en el que el teatro es fundamental. Sabemos que para Atenas durante todo el siglo V el teatro es una de las citas culturales, pero también políticas y sociales más importantes de todas, y de conexión también con los extranjeros, con los turistas, por así llamarlo, y con el mundo exterior en general. Un mundo en el que esta cita cultural tiene unas normas que se rozan con la ideología del conjunto, con la ideología colectiva
también bastante claras, no sabemos si rígidas, pero bastante claras, entre las que se encuentra esa promesa de no exhibición de violencia explícita, o al menos contar con que esa es la expectativa, y a un trágico joven muy afectado por las circunstancias precisamente políticas del momento y también por el movimiento cultural, musical y dramático, dramatúrgico en el que se ve inmerso, que decide, no sabemos con cuánta conciencia, no sabemos si fue, porque no podremos hablar nunca con él, ¿no? No sabemos si fue una decisión premeditada o si poco a poco fue dándose de esta manera, ser el más trágico de los trágicos y hacerlo a través de una expresión de la violencia particular y diferente. Bueno, en ese sentido, si queremos hacer un pequeño mapa semántico, hay que tener en cuenta que en las 31 tragedias de Eurípides, y sobre todo si tenemos en cuenta todas las que vienen, lo que a mí me gusta llamar teatro de la guerra, todas las que van desde el 431, Medea, en adelante, tenemos unas tragedias cuyo texto está fuertemente invadido, marcado, por tres palabras, por tres conceptos griegos que aparecen mucho. No solo es que aparezcan mucho en cuanto a conteo estadístico, no solo es que salgan muchas veces, sino que además salen en momentos muy importantes y digamos que protagonizan lingüísticamente los puntos de giro y escenas fundamentales de la acción dramática. Estas tres palabras son, encabezando la lista y clarísimamente, sangre, Jaima, tanto en su concepto puro y duro, Jaima así como lo tenemos, Jaima Jaimatos, como en su profusión de sintagmas, ¿no? En la producción de sintagmas. La profusión de sangre, la sangre derramada, el derramamiento de sangre, la sangre, digamos, persecutora, ese sangre llama sangre, ¿no? Que se le daría de la idea esquilea. Todo, digamos, este pequeño conjunto semántico de este mapa léxico en torno al concepto de la sangre se vuelve eminentemente protagonista a partir del año 431, a partir de la Medea. En segundo lugar, pero medalla de plata muy próxima al oro, violencia, como os decía antes, violencia, fuerza bruta, brutalidad, ataque, si se quiere entender de esa manera, ¿no? Hostilidad es quien traduce. Vía. En muchas ocasiones, demostrando la genialidad versificadora de nuestro dramaturgo, precisamente acerca de, o acercándose a ese juego de palabras con bios, con la vida, ¿no? La vida violenta, la violencia como forma. En ocasiones aparece la violencia también con mayúscula en nuestras ediciones y por lo que se lee en el contexto, sobre todo cuando aparecen intervenciones de los coros, estaríamos hablando de la violencia como divinidad, como referencia simbólica de uno de los gobernantes, digamos, de las fuerzas contingentes de las relaciones humanas. Y por último, por supuesto, podríamos hacer un mapa semántico mucho más complejo. Esto es solo para que os hagáis una idea de las cosas en las que yo me voy fijando cuando hago todo esto. Por último, me ha gustado la idea de destacar que en medalla de bronce está la palabra phobos, la palabra del miedo más ansioso, ¿no? Recordemos que en griego hay muchas formas de definir el miedo y entre otras está, por ejemplo, la idea de deos, que es la que luego va a dar lugar a deinos, a todo lo del dinosaurio, y esa palabra es la palabra del temor reverencial, del temor respetuoso, del temor de decir no me da miedo, me da respeto, ¿no? Como que es un miedo que me he pensado. El phobos no, el phobos es un miedo automático, es un miedo casi simpático, se podría decir, ¿no? Es el miedo más semejante al pánico y una cosa por la que a mí me gusta destacar su aparición, su proliferación como concepto en la tragedia de Eurípides a partir del 431 es porque es el mismo término que utiliza Aristóteles para referirse a lo que, según él, debe ser la sensación que tenga un espectador de tragedia. Un espectador de tragedia, si está viendo una tragedia, en algún momento va a sentir phobos, no va a sentir deos, no es ese el miedo que siente. Siente un miedo instintivo, siente el miedo de haberse metido tanto en la historia, de haber sentido tanto instintivamente esto, que en un momento algo le da ese temor, ese terror, ese pánico de que, por ejemplo, el pacto de antes se rompa, de que la violencia aparezca, de que lo peor ocurra, ¿no? Bueno, pues estos tres conceptos, como os digo,
pueblan y se extienden por la tragedia de Eurípides a partir del 431, lo que nos puede hacer pensar como primera idea que la expresión de la violencia en el trágico pues va a ser mucho más protagonista, mucho más protagónica, he escuchado también que se dice últimamente, a partir de ese momento. Bien, en busca de una clasificación de todas las fórmulas de expresión de la violencia, porque para esta conferencia pensé, lo podemos hacer de dos maneras. Podríamos analizar solo una, podríamos analizar solo tres, o podríamos hacer esta pequeña clasificación general. Esta clasificación, evidentemente, me obliga a no profundizar demasiado en ninguna y eso me da bastante pena. Pero bueno, he pensado que como ejercicio podía estar bien para hacernos una idea genérica de lo que aquí defiendo, que básicamente es que estamos hablando de un fenómeno, que estamos hablando de un problema en el buen sentido, es decir, de una situación que se da a nivel estructural, se da en todas y además se da, insisto, en más de un nivel. Así pues, como os decía al principio, he dividido esta clasificación en tres grandes niveles. Por un lado, el nivel escénico. Con esto me referiría a todos los recursos que tienen que ver con lo que se ve, con lo que se observa en directo, con lo que el público vería, con lo que estaría pensado para que el público viera y sintiera, ¿no? Con la dramaturgia más inmediata. En un segundo nivel he situado el nivel discursivo, que con este nivel me refiero a el texto. Para nosotros, para los que estudiamos, a el texto, y para los actores sería también el texto, ¿no? También podríamos hablar, digamos, redundando, del discurso, de las palabras elegidas, de la forma en la que los diferentes puntos importantes de la tragedia se van articulando lingüísticamente para llevar a unos sitios o a otros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este sería el nivel discursivo. Y por último, como os decía antes, he querido situar lo que a mí me gusta llamar el nivel metaespectacular. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? El nivel metaespectacular es, como me gusta a mí llamar, a el nivel en el que se produce una multiplicación de los planos y las posibilidades del espectáculo en la tragedia de Eurípides. Es un recurso que Eurípides pone en marcha solamente en algunas de sus tragedias, al menos de las que conservamos, y solamente a partir de cierto momento, ¿no? Es un recurso sumamente original, un recurso en el que Eurípides, por eso me gusta a mí llamarlo metaespectáculo, porque lo que hace es intentar situar a uno de sus personajes, esto es una gran simplificación, pero para que nos entendamos, situar a uno de sus personajes de dentro de la tragedia como si también fuera un espectador, ¿no? Como si fuera un espectador del espanto al que le pasa lo mismo que al espectador que está fuera sentado en la grada. De esta manera, como os decía antes, se multiplican los planos del espectáculo. Tenemos un espectador que está sintiendo temor por lo que va a ocurrir, pero que además está viendo a otro que siente ese mismo temor por lo que le va a ocurrir a la tragedia que está viendo él. Es un recurso retorcido, pero que busca principalmente una idea, no busca que nosotros lo analicemos más adelante y que hablemos de la genialidad de la técnica euripidea. Lo que busca sobre todo es multiplicar el impacto, multiplicar la impresión del espectador real sobre lo que observa. Y como veremos cuando os dé los pequeños ejemplos que voy a daros, gracias a este tipo de recursos se puede permitir precisamente articular unos mecanismos de violencia, unos de expresión de la violencia mucho más obvios, mucho más evidentes. Muy bien, entonces, ahora que os he dejado claro a lo que me refiero con cada uno de ellos, paso a daros algunos ejemplos de los tres. En el nivel escénico, en el nivel de lo puramente físico, de lo dramático, de lo dramatúrgico más que dramático, escénico, la escena, me gustaría destacaros las siguientes tres cosas. Para empezar, los planteamientos de apertura, o lo que hemos llamado en el mundo filológico los prólogos, ¿no? Se podría decir, si estuviéramos en el nivel discursivo, que esto es una cosa discursiva, es un prólogo. Bueno, yo a lo que me refiero es sobre todo al hecho de que a partir del 431 Eurípides utiliza los prólogos para plantear un comienzo, un contexto de la tragedia como desesperación. A menudo sus prólogos sirven para que el espectador se sitúe en una situación, valga la redundancia, de aporía constante.
el prólogo de la Helena, el prólogo de la Écuba, que lo dice un fantasma, lo dice el que luego será un fantasma. Muchos de estos, el prólogo de Hipólito, son prólogos destinados a que el espectador piense, el prólogo del Heracles, por ejemplo, a que el espectador sienta que, en principio, nada más empezar la tragedia ya no hay escapatoria. Esto lo sitúa necesariamente en una posición de mucha vulnerabilidad y, por tanto, lo sitúa en una posición de ser mucho más sensible a la potencial violencia que después vea. Lo está quebrando desde el comienzo, ¿no? Esto se va a exagerar y a exacerbar cuando, como os decía antes, Eurípides comienza a trabajar mucho más la monodia. En ejemplos como la Electra o el Orestes, el prólogo se mezcla mucho con el diálogo previo, con el diálogo inicial, y la monodia entra arrasando completamente para asegurarse de que, como os digo, el público está en esa situación, en esa posición. Desde este punto de vista, la creación de la atmósfera terrorífica también se consigue con, en el caso del Eurípides post-431, con la particular configuración de los coros. Esto se ve mucho en la Écuba, se ve mucho en las troyanas, ¿no? Se ha acusado mucho a las troyanas de ser una tragedia prácticamente estática, o dicho de una manera muy popular o muy coloquial, una tragedia en la que no pasa nada. Bueno, lo cierto es que la violencia que se respira en esa tragedia es muy superior a la que se respira en casi cualquier otra, precisamente porque no pasa nada, precisamente porque lo que tenemos es una desesperación inicial de la que parece que no vamos a poder escapar, una aporía constante de la que parece, y de hecho no vamos a poder escapar, ¿no? Que además el coro se ocupa de transmitirnos y de asegurarse que nos abrace. Por último, pero no menos importante en el nivel escénico, permitidme que vea un momento acá, pero no menos importante en el nivel escénico, el recurso que es particularmente euripideo, no es invención suya evidentemente, pero se vuelve una especie de marca de la casa a partir del 431, que es la exposición de los cadáveres. Sabemos que esto se acercaba muchísimo a el recurso de a romper ese trato de no mostrar violencia explícita. Hay que tener una cosa en cuenta, muy en cuenta al respecto, y es la siguiente. Sabemos que en el mundo de la tragedia era que en las festividades donde se representaban tragedias, la tragedia era solo una de las atracciones. Es decir, antes de la tragedia, de las representaciones teatrales, pasaban más cosas. Había desfiles militares, se invitaba a los huérfanos de los caídos a ocupar las primeras filas y se les agradecía en nombre de la patria. Y una cosa que me parece particularmente escabrosa e interesante a la vez respecto a este recurso escénico del que os hablo, se exponían los expolios y el tributo de los aliados. Atenas, que llevaba tiempo intentando ser un imperio, expoliaba a sus aliados, a los estados subyugados próximos, y antes de sus representaciones teatrales ponía sobre el teatro, sobre la arena, todo lo que había obtenido en aquella recopilación de tributos, ¿no? Así pues, exponer o plantear que en escena, una escena completa girase en torno a los hijos de Medea caídos y dispuestos sobre el carro, los hijos de Heracles en cuadro horroroso junto a la mujer también muerta en torno al héroe que descubre su propio asesinato, o por supuesto quizá el más brutal, aunque póstumo, no sabemos por tanto muy bien cómo habría llevado Eurípides la producción de ello, la exposición de la cabeza decapitada del padre en las vacantes, ¿no? Del hijo, perdón, en las vacantes. Así pues, aquí tendríamos otro de esos grandes recursos. Bueno, en el nivel discursivo no me voy a perder demasiado porque es el más evidente, es el que más podríamos ver todos si nos aproximamos a cualquiera de estas tragedias. Baste con decir estas tres cosas sencillas, ¿no? La primera, Eurípides a partir del 431 se vuelve mucho más retorcido, como os he dicho antes, en lo que llamamos las escenas de agón. Es decir, las escenas de discrepancia, de discusión e incluso de pelea muy potente entre dos personajes. En estas escenas, Eurípides comienza a desarrollar lo que a mí personalmente me gusta y a otros estudiosos también llamar un discurso, una caracterización del discurso
de fuertes y débiles. El discurso de los fuertes está marcado por algunos recursos que solo los fuertes se pueden permitir utilizar. Una sintaxis más compleja, recursos de ironía, recursos de descortesía o de cortesía y, por supuesto, unas partículas, unos marcadores discursivos que dan a entender que ahí detrás casi hay un orador que ha organizado todo con mucho mimo. Mientras que el discurso de los débiles es un discurso atropellado, un discurso lleno de interjecciones, un discurso que a menudo se va quebrando por el camino y que tiene versos con múltiples términos repetidos. El discurso de los débiles a menudo es un discurso mucho más femenino y no siempre lo llevan a cabo mujeres, pero muy a menudo también es así. Es el discurso del vencido que ya se va sabiendo de alguna manera que lo va a ser y lo es. Un ejemplo donde se ve muy claramente esto es en la Hécuba, en el primer agón que hay, que es el que tiene Hécuba con Odiseo, ¿no? Donde Odiseo es claramente el fuerte y donde Hécuba es claramente la débil, a pesar de lo que el gran puesto del que viene, ¿no? Bien, termino con el nivel metaespectacular, que como os decía antes es quizá el más sorprendente, el más original, y también nos iríamos acercando al final de la clasificación y de la conferencia. En el nivel metaespectacular, como os decía antes, tenemos a un espectador que observa directamente otra tragedia dentro de la tragedia misma. Debo deciros que las tragedias metaespectaculares son las que peor fama tienen en el mundo eurivideo. Son esas de las que os hablaba al principio de la charla, de las que a menudo se dice que son poco trágicas, ¿no? Os estoy hablando en concreto de Ifigenia entre los tauros, la Helena, Ión y Orestes. Es muy probable que también pudiéramos contar con Andrómeda entre este grupo de tragedias metaespectaculares, pero como la tenemos fragmentaria, no nos podemos arriesgar a decir a qué nos referiríamos en concreto, ¿no? Bueno, en estas 4 tragedias podemos observar a un personaje que al comienzo y hasta un punto de inflexión muy importante de la tragedia tiene una posición más bien pasiva. Tiene una posición en la que le toca observar sin poder hacer nada, un poco parecido, por tanto, a como lo hacemos nosotros desde la grada, una historia trágica previa que alguien le cuenta y en la que se llega a sentir, con la que se llega a sentir profundamente identificado y sufrido al respecto. En la Ifigenia entre los tauros sería Ifigenia, con el asesinato de Clitemnestra y el exilio de la patria protagonizado por Orestes. En la Helena tendríamos una doble situación, porque por un lado Helena asiste a la guerra de Troya y al regreso de su amado, porque en esta obra se aman, ¿no? Que todo el rato ha creído que ella no está, y por otro lado Menelao descubre la espera en Egipto y la amenaza de Teoclímeno sobre su mujer. En Ión, quizá la más brutal de todas las metaespectaculares, Crebusa protagoniza una historia de una violación tremenda, la idea de la exposición de su hijo siendo un bebé y la infelicidad de su marido por la falta de hijos, y es su propio hijo Ión, que no sabe que lo es, quien tiene que presenciar, como os decía, esta situación espantosa desde esa posición de espectador que no puede hacer nada al respecto, espectador impotente. Por último, en el Orestes, Electra, que desde el principio ya transmite esa idea de aporía de la que os hablaba al principio, de una manera además muy vívida y muy terrible, asiste al asesinato de Clitemnestra y el acoso de las furias y a la patología maníaca que sufre su hermano Orestes. Y en el caso de Orestes, la tragedia es particularmente terrible porque no es posible hacer nada a pesar de que están sumamente cerca, están muy juntos, saben perfectamente quién es uno y el otro desde el comienzo, pero digamos, los designios de los dioses y el horror de la espiral de sangre en la que se han criado, pues hace imposible que puedan observar, que puedan vivir esta situación, ¿no? Que puedan, solventar esta situación. Bien, por último, al respecto de esto, en las tragedias metaespectaculares observamos 2 episodios sumamente curiosos al respecto, que son pura originalidad de Euripidea, que son 2 episodios de violencia terrible y puramente explícita, relatados por un mensajero, porque se entiende
que hay que interpretarlos con el mismo cuidado con el que se interpretaría la violencia explícita para el resto del público. Y son episodios de violencia contra animales. En la Ifigenia entre los tauros vivimos el asesinato de Orestes contra unos bueyes que los mata a todos pensando que son las furias, que se tiene que defender, y llena de sangre la playa. De la misma manera que vivimos en el Lión el momento en el que Creusa cree que va a poder envenenar al competidor, a ese muchachito que él no sabe, que ella todavía no sabe que es su hijo, y el veneno cae en la copa equivocada y a quien envenena es a una de las palomas, ¿no? Bueno, a unas cuantas palomas. El relato del mensajero, y esto era lo que quería subrayar, es en las dos obras igualmente sobrecogedor que si se tratara de asesinatos de personas, que si se tratara de catástrofes humanas. Esto es muy probablemente porque Eurípides lo que busca, como os decía al principio, es multiplicar los planos del espectáculo. Es que el espectador viva un relato del mensajero dos veces, que viva una catástrofe indirecta de dos maneras, que se la cuenten dos veces y que tenga que vivir esta, digamos, envoltura en sangre también dos veces. Bien, acabo, como os decía al principio, mira, sí, qué bien me ha salido de tiempo, me dijeron 50 y va a salir ahí donde lo tenía. Acabo, como os decía al principio, con una pequeña reflexión y recapitulación de lo contado hasta el momento sobre cuál sería la intención, cuál sería el sentido ideológico o quizá la conexión con la realidad contemporánea por parte del trágico para llevar a cabo esta peculiar forma de expresión de la violencia que creemos que lleva, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, como os decía al principio, que estamos hablando de un teatro de la guerra, un teatro poderosamente marcado por la guerra del Peloponeso y su terrible devenir. Yo no soy de las que piensa que Eurípides a partir de cierto modo se desencanta y entonces decide comenzar a escribir tragedias que hagan a su espectador olvidar el horror que está viviendo. Todo lo contrario, si no, no se habría vuelto tan obsesivo con la expresión de la violencia y con la forma de explotar las maneras en las que el espectador pudiera enfrentarla. Yo creo que al final es probable que esa necesidad de transmitir esa atmósfera temible y sofocante, desesperante, de aparente aporía todo el rato, impotente, probablemente fuera una alegoría de la situación en crisis que viviría nuestro querido Eurípides en aquel momento. Es muy probable que esa necesidad de marcar fuertes y débiles, que tan clara queda a través de su nivel discursivo, esté sobre todo marcada por la intención de dejar claro que sabemos quiénes son los fuertes y quiénes los débiles, pero no quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De hecho, Odiseo es uno de los grandes representantes de la Grecia heroica, de la Grecia indiscutible, de la Grecia admirada, y Enécua está muy lejos, vamos a dejarlo así por ser políticamente correctos, de ser el bueno indiscutible, de ser un tipo al que todos podamos respetar, ¿no? Muchos de los grandes débiles de Eurípides acaban con una dignidad increíble, se muestran con una dignidad fascinante y sin embargo su discurso es el discurso de débiles, de aquellos a los que este mundo, que cada vez es más brutal, parece pensar el trágico, están condenados a que los explote. Yo creo que va más por ahí y de la misma manera creo que no es casualidad que cuando nuestro querido Eurípides hace en las tragedias metaespectaculares toda esta, digamos, recursividad, toda esta búsqueda de multiplicación de los planos del espectáculo para la violencia, no creo que sea casualidad que siempre ponga en la mitad de esas tragedias un punto en el que parece que le hayamos dado al botón de volver a empezar, de rebobinar, y en el que los dos personajes protagonistas, son siempre dos, por cierto, digan, de acuerdo, hasta aquí hemos hecho todo esto es el horror que hemos vivido, al que vivimos constantemente, pero ahora vamos a parar y vamos a elegir vivir de otra manera. No creo que sea tampoco casualidad que sean las únicas tragedias en las que es posible un final exento de desgracia, no sé si decir feliz. Al fin y al cabo, os he dicho al principio, y con esto acabo, os he dicho al principio que es en el mapa semántico de Eurípides la palabra sangre aparece muchísimo a partir del 431, siendo probablemente la palabra reina de casi todas sus tragedias. En uno de los momentos más críticos y más bonitos también de la Ifigenia entre los tauros,
Orestes declara abiertamente ante su hermana Ifigenia, justo después de reencontrarse con ella: la sangre ha sido suficiente, basta de sangre, ¿no? Y a partir de ahí es cuando puede resetearse todo, cuando podemos volver a empezar y quizás ser felices. A mí me parece impresionante, siempre me ha parecido increíble, pero en momentos como estos en los que me dais la oportunidad de repensarlo todo desde el comienzo y de una manera global, me lo vuelve a parecer, que un escritor, un poeta, un músico, un trágico tan obsesionado y tan preocupado por el problema que suponía la violencia, hubiera encontrase una forma de, a través de ella, reflexionar tanto sobre la posibilidad que tenemos los seres humanos de también vivir en paz. Y con esto termino por mi parte. Muy bien, muchas gracias, doctora, muy profunda, interesante, enriquecedora con las diversas perspectivas que se generan en la violencia en el teatro de Eurípides y las formas los teatrales, escénicas, las técnicas incluso, las artes escénicas, y no dudo mucho de que podamos dialogar un rato en algunas preguntas según el público, tanto de la sala como donde se está difundiendo en el Face, pues. No sé si alguno de los aquí presentes pueda abrir algún comentario, reflexión. No sé, Noé, si está presente, no sé, Josué. Alberto, que es de teatro, puede hacer alguna cuestión, pregunta, alguna duda, aprovechar la presencia de la doctora. Sí, buenos días. Antes, ¿Se escucha? Sí, sí. Tengo algunos problemas de conexión, pero en primer lugar agradecerle por la ponencia, siendo una de las expertas en Eurípides, pues es digno de agradecer esta exposición que nos ha hecho. Me gustaría, si puede redundar un poco en el plano de la violencia que ha señalado la segunda característica en el nivel discursivo. Yo he perdido Para al nosotros, compañero. los griegos, de Aquilín nos ha llegado por vía textual. Perdón, Noé, si puedes volver a hacer la cuestión, como que se quedó interrumpido. Bien, no sé si ahora está mejor. Sí, está el mejor. audio. Sí, puede... Anda fallando su red, creo. Te estoy proponiendo, Noé, que si nos quieres responder por aquí, a ver si te he entendido bien, por eso de que como te cortas a veces, pues... Puede hacer la pregunta por esa vía, por el chat, sí. Sí, sí, ahora que ya sabemos que estás, porque has aparecido y tal. No. Ya apareció, sí. En el Face, Juan Carlos Embriz Ganza señala exactamente de esa nueva música más afincada, la melaupeya y el drama para propiciar el melodrama y recordar el drama de Medea. Exposición excelente. Gracias, doctora, por su exposición. Saludos al doctor Mariano. No sé,
Creo que son agradecerle mucho su apunte. Sí, claro, es muy probable que por eso que esa nueva música haya sido parte de la razón de que se haya hablado luego de Eurípides como un autor de melodrama, ¿no? Que al final es un término muy alejado de su propia época y un poco descontextualizado a mi juicio, pero claro, sí, melodrama viene de ahí, Melos va por esa idea, ¿no? De drama con música, que era algo que también se hacía. Y bueno, muy bien que subraye el drama de Medea, que siempre es uno de los que da gusto subrayar. No sé si ya escribió Noé. No. De hecho, Juan Carlos Embriz es de la compañía universitaria de teatro de la UAMX, de aquí, Ah, sí. el que hace comentarios. Qué bien, Gran qué tema. bien. Sí. Qué bien. Bueno, cuando seguiremos hablando ya tendré dinero y haremos una allí, en vivo, que México no lo conozco y me parece un drama, eso sí que es un drama no conocer. Yo tengo una inquietud más bien. Ajá. Y se dice ellos, Sófocles, Eurípides, ahora sí la hacían no solamente de guionistas, sino también de productores, de músicos, le aplicaban en varias dimensiones su propia Es una pregunta excelente, o sea, es una inquietud excelente. Además está muy bien subrayado que sea una inquietud más que una pregunta, porque como me hincho a decir en clase, aunque me dé mucha rabia, no sabemos nada, ¿no? Pero tiene bastante pinta de que efectivamente en la antigua Atenas el poeta era, bueno, es lo que significa en griego, ¿no? El poeta es un creador. Entonces es verdad que se implicaba en la producción mucho más, ¿no? Muchísimo más. Entonces sí que parece que hacía, además está muy bien aplicado lo de guionista, porque parece que la partitura y la obra inicial no era una obra súper cerrada de texto absoluto ni nada por el estilo, sino que iba también cobrando mucha vida con la propia preparación de la obra una vez que se le había seleccionado para luego poder competir, claro. Entonces, bueno, sí que parece que estaban bastante implicados. Sófocles, por ejemplo, parece ser que era un gran director de actores, pero que a nadie le gustaba que él ejemplificara, porque al parecer tenía una voz muy aflautada, ¿no? Entonces le resultaba complicado estar de esto nos cuentan los biógrafos, ¿no? Eurípides parece que era bastante maniático, lo sabemos sobre todo porque queda una de las pocas partituras que quedan, que parece que habría sido algo parecido al área de la Dama de la Noche, de la flauta mágica, del Orestes, pues tiene múltiples correcciones y muchas porque su propuesta inicial de Monodia era muchísimo más exagerada, muchísimo más exigente técnicamente de lo que probablemente el coro le diría. De la misma manera sabemos que Esquilo era muy excesivo con sus exigencias escénicas. Conservamos una inscripción en la que se sabe que Esquilo pidió para su Prometeo 50 coreutas, 50 oceánides, ¿no? Y lo sabemos porque en la inscripción pone que le dijeron que no, ¿no? O sea, le dijeron, no podemos pagar 50 oceánides para tu Prometeo, compañero, no hay manera, ¿no? O sea que sí que parece que estaban bastante implicados en todo el proceso. Claro, sí, sí. Y hacerla de muchos papeles y algunos no pueden. A ver si adelante, Noé, a ver si ahorita sí hay conexión. Vamos a Venga, lo volvemos a intentar. Ajá, lo vamos a intentar. tarde. Me sale que estás otra vez perdiendo. No. A ver si ahorita. Volviósenos a ir.
Pues algún otro comentario, reflexión, no sé, David Jacinto, Sí, si Josué. pudiera comentar, bueno, tengo una inquietud. Ah, me parece que Noé ya escribió su aportación. Primero el doctor Noé. Te respondo, Noé, mejor, que he visto que David intentaba entrar, pero luego se ha echado para atrás o algo. Sí, te veo que me preguntas por Jamartía, Hibris y Catarsis. Bueno, yo no he profundizado porque no se podía hablar de absolutamente todo, pero bueno, siendo bastante breve en la medida de lo posible. Decir que apuntas una cosa, Noé, para que no lo pueda leer, apuntas una cosa en el chat de la conferencia muy, muy acertada, que es que son conceptos que nos llegan mediados por el cristianismo. Es muy complicado leer el mundo antiguo si no entendemos que hay que salirse de ese sesgo, ¿no? Que hay que salir de esa... bueno, pues de ese abrazo, vamos a decirlo así, ¿no? Yo siempre que digo esto, además, últimamente, sobre todo, me veo muy obligada a dejar claro que no digo esto porque yo tenga nada en contra del cristianismo per se, es decir, es un hecho que es una cultura precristiana y necesitamos entenderlo de otra forma. Entonces, bueno, vamos a ver, intentando ser lo más breve posible y sabiendo que evitamos eso. La hibris, por ejemplo, hay que entenderla como un término médico, de hecho, casi. Pero bueno, la hibris es el exceso, es la idea de la tendencia humana, profundamente humana, eminentemente mortal, que ninguno podemos evitar, a querer sobrepasar los límites que nos impone nuestra condición mortal. A creer que estamos por encima de las bases de nuestra condición, ¿no? Pero claro, no es... Se ha traducido muchas veces como soberbia. Bueno, tenemos un problema con eso. La soberbia, como bien dice Noé, está mediada por el cristianismo. La soberbia es un pecado. La soberbia es algo malo. ¿La hibris es algo malo? Bueno, la hibris no suele, digamos, tener consecuencias geniales, pero hay que tener en cuenta que es inevitable. No podemos evitarla, que forma parte de nuestra tendencia, porque es la tendencia humana a querer ser Dios, a jugar con sus superposibilidades, y si no hiciéramos eso seríamos mediocres, seríamos poco interesantes, no tendríamos una característica especial, ¿no? Pero es verdad que la hibris, cuando nos dejamos llevar por ella o cuando nos gobierna en algún momento o cuando simplemente gana, que son cosas que pasan, pues es la hacedora de Jamartía, ¿no? Que es, una vez más, la jamartía. Bueno, la jamartía es mucho más fácil de definir, pero no por ello más fácil de comprender, también por una cultura influida por el cristianismo. La jamartía es el error con consecuencias irreversibles. Claro, ¿qué pasa? Que para nosotros un error no puede ser algo por lo que se te pueda regañar, para que nos entendamos, ¿no? No es algo por lo que se te pueda decir, o por lo que tú luego puedas decir, madre mía, qué mal estuvo esto, qué poca gracia me hace. Para los griegos sí, un error con consecuencias irreversibles puede suponer una muerte o puede suponer una situación fatal posterior. Fatal viene de fatum, tiene que ver con eso, ¿no? A menudo cuando te dejas llevar por la hibris cometes errores, y a menudo son errores con consecuencias irreversibles. Y el ser humano debe saber enfrentar esos errores con consecuencias irreversibles. Y lo suyo sería también saber seguir para adelante, ¿no? Reconocerte, entenderlo y continuar. La catarsis viene de la posibilidad, ese sí que es un término súper médico, y viene de la posibilidad del espectador de asistir a todo ese proceso que él sabe que como ser humano es inevitable que tenga también, que sienta, y sin embargo sobrevivirlo, de asistir a ese proceso y estar bien a pesar de todo. Y luego salir y decir, vaya, pues ahora estoy, esa sensación de súper alivio, que alguna vez se ha traducido como purificación o purgación de las pasiones, que viene de la idea de decir, es que me podría haber pasado a mí, pero no me ha pasado. Podría haber sido yo, pero no era.
podría haberme ocurrido, no me ha ocurrido. Lo he vivido con la misma intensidad, pero estoy a salvo, pero estoy bien, gracias al pacto del teatro que hemos firmado. Así que bueno, ese sería he intentado que resumen de esos 3 conceptos tan complejos, pero tan hermosos de los que hablas, ¿no? Gracias, doctora, muy ilustrativo. No sé si alguna otra cuestión de los aquí presentes, pregunta, comentario o reflexión. Ahora sí, yo si pudiera continuar. Bueno, muchas gracias, doctora, por la exposición. Solamente quisiera que me ayudara a entender un poco si estas narraciones o mitos, bueno, más que mitos, pues son estos relatos, de alguna manera siembran en el imaginario colectivo, me atrevo a usar este término, siembran estas condiciones humanas, ya que, pues como mencionaba acerca de la violencia, pues son actos, pues, de atrocidades. Y pero realmente lo que hace el poeta, pues, es explicar cómo es realmente las condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues, quisiera que me ayudara a entender esta parte, si fui claro. Bueno, claro, no me pides algo fácil. Nah, es broma. Bueno, yo diría que sí. Yo diría que indudablemente hay que tener en cuenta que la literatura antigua y en concreto la literatura antigua y muy en concreto la tragedia es una literatura simbólica, no es una literatura realista. Y precisamente gracias a que no es una literatura realista, encierra mucha verdad, ¿no? Porque no tiene que representar exactamente una cosa tal y como la vemos, solo tiene que apelar a lo que, digamos, todos tengamos en común respecto a esa historia. Por eso, no en vano la tragedia va de hibris, jamartía y catarsis, como decía Noé, ¿no? Porque si tú quieres contar una historia sobre todos nosotros, tienes que buscar algo que nos pase a todos. Y una cosa que nos pasa a todos es que todos nos equivocamos. Y todos nos equivocamos con errores catastróficos en el sentido real de la palabra, es decir, en el sentido griego de la palabra, todos nos equivocamos de tal manera, a veces, de tal manera que la situación se da completamente la vuelta, catástrofe, y cuando creíamos que todo iba a ir bien, de repente va fatal, ¿no? Cuando creíamos que iba a ir fatal para otro, para él va genial y nosotros estamos en la otra situación, ¿no? Entonces, efectivamente, toda la reflexión sobre la violencia o sobre las atrocidades que comentabas, David, pues efectivamente es una reflexión sobre un poco la condición propia, la condición humana y nuestra especie. Entonces, claro, al ser un género tan bueno y tan influyente en las ficciones posteriores y contemporáneas, por supuesto que influye, por supuesto que siembra de alguna manera lo que va a ser luego el imaginario colectivo, ¿no? Y la idea común de quién somos ante todas esas situaciones. Es verdad que lo hacen muy poco a poco, lo hacen de una manera muy viscosa, muy no sé cómo decirte, muy discreta, incluso se podría decir. Y entonces, claro, tampoco no se puede decir que sea porque además la tragedia no es nada moral, o sea, más que moral, no es nada moralista, perdón. Entonces no busca esa explicación pedagógica inmediata, ¿no? Pero, bueno, cuando se extrae el mensaje ese mensaje sí que parece estar ahí. Sí, muchas gracias. Su respuesta fue muy clara y reitero, le agradezco. Gracias a ti. Bien, pues gracias, David. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna reflexión, comentario. Si no, pues de mi parte, pues muy enriquecedor, aprendí bastante, mucha reflexión. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Adelante. Alberto, sí. Hola, hola, muy buenos días, doctora, un gusto saludarla, un gusto estar aquí en este coloquio. Yo más que un comentario y una pregunta, bueno, yo quisiera hacerle una invitación.
Efectivamente, el doctor Mariano, ya me nombró que soy de teatro. Nosotros aquí en Toluca tenemos la mala suerte de tener muy poco teatro griego, y en ese poco teatro griego hay un poco, a mi vista o a mi visión escénica, no tanto filosófica y adentrándonos en la esencia, hay un falto, digamos, de la esencia. Tres, cuatro obras, incluyendo una de nosotros en el 2003 y 4, si no mal recuerdo, Las Vacantes, precisamente de Eurípides, y recuerdo que justamente lo dicen, a mí me tocó ser el guerrero que narra cómo destroza la madre de Penteo, cómo lo destroza, y es muy violento. Ajá, es sumamente violento esta situación, a tal grado que, bueno, en mi caso lo convertimos en melodrama, un melodrama hablado, un melodrama que realmente, y a lo mejor no vamos a acercarnos a este ejercicio escénico griego, pero sí acercarnos realmente al texto, acercarnos realmente que no se convierta en un melodrama o como comúnmente es redundar en la violencia. Es decir, en Eurípides, cuando se montan, o en Shakespeare, se habla de violencia, recalcamos esa violencia en la escena. Es decir, si ya está contada por un personaje, los directores, no en todas las obras, recalcan esa violencia y la hacen más explícita. Y es decir, y me atrevo a decir, y siempre lo he dicho, como ya la violencia nos rebasó, bueno, ya no nos sorprende absolutamente nada. Sin embargo, este texto que a mí se me hace hermoso del guerrero cuando vea a Ágave y tiene la cabeza de Penteo entre sus manos, y todo este imaginario, creo que sí estaría bien que a nosotros, porque la maestra Dalia iba o va, todavía no sé, montar las troyanas. Entonces, esa es la invitación, que realmente usted se siente con nosotros para que pues nos dé una plática, para que nos dé realmente un deber, para que realmente tengamos esta oportunidad nosotros de un acercamiento griego en otra visión, porque nuestra visión puede ser a veces melodramática, nuestra visión puede ser a veces una, pues montarla, pero montarla en un sentido contemporáneo, ¿no? Y creo que el teatro griego tiene en su esencia, tiene mucho que decir. Pocas obras, creo que realmente con el texto y con todo nos desgarran el alma. Entonces, esa es la invitación. Yo espero contactarme con la maestra Dalia para ver si va a seguir con este proyecto de las Troyanas y para hacerle una atenta invitación a través del doctor José Montano, que fue quien la contactó, para que sea una plática, una conferencia magistral acerca de este teatro griego. En el mismo sentido también, aunado a esto, bueno, ahí a reserva de lo que diga el maestro Juan Carlos Embriz, también a la Compañía Universitaria de Teatro, precisamente para tener un amplio conocimiento de Eurípides y de todo lo que ya mencionó, obviamente, que fue muy ameno escucharla durante la conferencia, ¿no? Y bueno, pues reitero mi agradecimiento y muchas gracias, doctora, y vamos a vernos próximamente en una conferencia de teatro griego de Eurípides. Pues te lo agradezco infinito, te digo que sí ya, vamos, y si se pueden superar las barreras logísticas del tipo que sea, yo encantada, vamos, y honrada como con esto, vamos, o sea, de la misma manera, quizá un poco más, porque que la gente que hace teatro hable contigo para hacerlo, es lo más parecido a mantenerlo vivo, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias. No, pues de verdad muy agradecidos de la buena disposición. Creo que hay muchos elementos que se hagan posible también para aportarles a los compañeros de teatro, que de hecho están muy interesados y requeridos de esta formación que usted tiene. Y pues espero con los compañeros organizarnos para este otro encuentro. Por favor. Y que nos podamos abrir otro espacio ahí, sobre todo para los de teatro. Y bueno, pues agradecerle bastante su conferencia. Ojalá el siguiente
emisión del Congreso podamos volvernos a encontrar. Muchas gracias, doctora, y pues su constancia se le por correo y pues muy Bueno, agradecido. pues nada. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Voy a cerrar por aquí porque además yo tengo que irme porque aquí es por la tarde y van a cerrar la facultad. Entonces me voy a tener que marchar del sitio. Pero nada, gracias, de verdad, ha sido un placer. Muy honrada, chicos. Hasta luego.